noches. Sí, bueno, eso es evidente. Yo creo que el desarrollo del juego, el equipo estuvo bastante bien. Veníamos a intentar presionar alto, intentar presionar arriba y se han robado balones. Cuando no se ha robado en zona media, nos han sometido muy poco. Hemos tenido llegadas por banda con bastante criterio, bastante centro del área con peligro, bastante incidencia de número de balones parados ofensivos a favor. Y sí que es cierto que nos ha faltado el gol y nos ha sobrado el gol, porque bueno, tampoco hemos sufrido ocasiones como en número como para que termine el gol. Yo creo que hoy con el equipo... Yo creo que, bueno, para ser justos, yo creo que el partido estaba complicado, difícil en la recta final. Creo que ha sido un partido igualado, en el que nosotros no ha sido nuestro mejor partido en cuanto a juego, en cuanto a continuidad. Eso hay que reconocerlo. Lo que pasa que es verdad que en los últimos minutos, yo creo que los últimos 10-15, los cambios nos han dado justo lo que necesitaba el partido, que era más juego entre líneas, más tener la posibilidad de encontrar situaciones para luego ir por fuera y generar situaciones de remate, y yo creo que ahí es donde ha llegado el gol, ¿no? En una muy buena acción, y nos ha dado la posibilidad de sumar 3 puntos importantes, porque al final ganar en casa siempre es positivo. Hacerlo en la parte final creo que ha demostrado que el equipo se ha sentido con esa confianza para ir hasta el final a por el partido, con esa voluntad, con ese corazón hasta que el árbitro pita el último minuto de partido. Y lógicamente pues hay determinadas cosas pues que tenemos que seguir mejorando y seguir trabajando. Primera victoria del Real Zaragoza en la Romareda en el debut de Álvaro Tejero, que jugó contra su ex equipo. Remate de Zozulia, que se va fuera. Calculó bien. Y lo ven de nuevo. Salió a la derecha de Cristian Álvarez. Acción de Chavarría, que buscaba el centro, el rebote que le llegaba a Javi Ross. Trayazo con la zurda. Gran intervención de Tomeu Nadal. Paradón del de Manacor. Imágenes de la segunda mitad. Disparo desde lejos de Jean-Jules, que atrapó en 2 tiempos a Álvarez. El remate de Atienza, que se iba arriba. Estaba buscando también sus opciones el Real Zaragoza, aunque en la segunda mitad era el Albacete Balompié en que estaba poniendo la intención de juego de llegar al área. El conjunto blanquillo lo probaba en esa falta a Álvaro. Se le iba afuera a Uni haber sorteado la barrera. Y en esta acción, buenísimo cambio de juego. Qué bien la ponía de primeras Nieto. Gran asistencia para Juanjo Narváez, que colocaba el 1-0 en el 89. Y en los últimos compases del partido se avanzaba el Real Zaragoza. En la última acción subió Tomeu Nadal al saque de esquina. Su remate se perdió por encima del larguero. En todo caso, primera victoria para el Real Zaragoza con el gol de Juanjo Narváez. El Albacete Balompié, que sigue sin ganar. Al principio sabíamos que bueno, que iba a ser un partido complicado, que se iba a definir en detalles, y bueno, yo creo que el equipo hizo un gran trabajo. Al final, bueno, yo creo que no es casualidad, ¿no?, que hayamos metido el gol, y nada, premio a lo que te dije, desde el principio salimos a buscar el partido y bueno, estamos intentando hacer las cosas bien. El equipo, la verdad que cada día se acopla mejor a lo que quiere el míster, y yo creo que se está viendo un mejor Zaragoza. Sí, muy contento. La verdad que hacer el debut con 3 puntos y aquí en casa muy bonito, y nada, deseando que vengan muchos más partidos como este. Sí, la verdad que muy contento de poder ayudar al equipo. El objetivo era conseguir los 3 puntos y bueno, gracias a esa última jugada hemos podido conseguirlo, y nada, a seguir sumando de 3 en 3. Sí, obviamente el estar con portería cero al final te asegura sumar un punto. Es muy importante eso. Creo que estamos consiguiendo ser robustos atrás, tener una buena solidez defensiva, y nada, a seguir en esta línea. Como tú dices, a seguir en esta línea, a seguir sumando de 3 en 3, intentar conseguir la victoria, y nada, con mucha ganas de que llegue el domingo.